que es la autora de un libro, un ensayo feminista llamado Locas Exaltadas Modernas, ¿no? Exaltadas Locas Modernas. Exaltadas Locas Modernas, me he equivocado en el título, sabía que me estaba equivocando y por eso te he mirado. Las mujeres que desafiaron al patriarcado, ¿no? Entiendo que sobre perfiles de mujeres históricas. Y también, pues, tiene 280.000 seguidores en TikTok, la red que ha comentado ahora Alejandro, que son vídeos que pasan muy rápidos, y unos 110.000 seguidores en Instagram, que es la red esta de la fotografía, vídeos y demás. O sea que bastante conocida. Muchas gracias y os dejo con Ángeles. Bueno, muchas gracias por la presentación. Me da un poco de vergüenza, pero bueno, gracias. Gracias también a todo el mundo por venir. Y antes de nada, también perdón porque quizás esté más pendiente de la tablet, pero es porque tengo aquí la chuleta, porque también tenemos un tiempo limitado, hasta las 8, ¿no? Más o menos. Entonces, es un tema tan extenso que como no me guionice, me voy por las ramas y acabamos mañana. Como estaba comentando, yo estoy en redes sociales y hablo bastante sobre el franquismo. Por lo que sea en TikTok, cuando hablo de Franco, por lo que sea, es cuando más se viraliza ese contenido. Se lo debo sobre todo a mis haters, un poco fachas, que se lían a comentar, ¿no? y a soltar cosas como desear que acabe en una cuneta, ¿no? Y cositas así como muy bonitas y amorosas. Pero también me repiten muchos comentarios que quizá a algunos suene, si habéis hablado del franquismo con vuestros amigos, familiares o lo que sea, que es que se nos echa en cara que cuando hablamos de franquismo estamos removiendo el pasado, que debemos dejar las cosas como están y ya está, no abrir heridas y no meter el dedo en la llaga. Esto no necesariamente viene de gente que sea de derecha o de extrema derecha, sino que es un pensamiento que yo he visto que está generalizado en la sociedad, ¿no? Y claro, se ha convertido en un tema tabú, y muchos lo sabréis, por esos 40 o casi 40 años de imposición del silencio, que ha hecho pues, que todavía a día de hoy tengamos esa herencia, ¿no? Que hablar del franquismo sea abrir heridas. Claro, si nos dicen que si hablamos del franquismo, criticamos a Franco, vamos a acabar en la cárcel o en una cuneta, pues normal que la gente no le haya cogido un poquito de miedo y que a día de hoy, no les culpo, todavía tengan ese trauma, ¿no? Digamos. Y claro, toda esta herencia ha llegado tan lejos que, por ejemplo, en las escuelas, o al menos hablo desde mi generación, el tema del franquismo no se ve, yo, al menos en mi generación, no lo vimos bien. Era el tema que era el último tema, el que se dejaba para el final y el que había que mirarse ligerito porque no llegaba, ¿no? No llegamos al temario. Y al final es el tema al que menos importancia se le daba cuando en realidad era el más importante. Bueno, ha llegado tan lejos que no os cuento nada nuevo, que hemos seguido con glorificaciones franquistas en las calles. Yo he vivido unos cuantos años al lado de la Macarena, en Sevilla, durmiendo por las noches sabiendo que Queipo de Llano estaba a 200 metros de mi cama. Se duerme un poco regular. También, yo, bueno, soy de Cádiz, pero soy de San Fernando. Hasta hace 3 años teníamos a Enrique Varela enfrente del ayuntamiento, donde tenían encarcelado al alcalde republicano, que después fusilaron, por supuesto. Y bueno, cositas, ¿no? Ha llegado tan lejos que todavía, pues por supuesto, hay gente en las cunetas y familiares muriendo sin poder darles una sepultura digna, madres sin encontrar a sus bebés robados y un larguísimo etcétera de todos los delitos que se cometieron impunemente. Claro, todo esto, si no lo condenamos, trae unas consecuencias. Trae unas consecuencias que ya hemos estado comentando también antes, que es que los jóvenes parece que ahora el fascismo es lo guay, ¿no? Que voy a levantar el brazo, no sé muy bien por qué, pero bueno, lo hacen los demás, yo también lo hago. Y claro, tenemos titulares con los que nos llevamos las manos a la cabeza. A mí me gusta también contraponer un poco y decir, vale, si el 20% de los jóvenes piensan así, el otro 80% no. Por no hundirme un poco, ¿no?, de pena. Pero igualmente
no hay que desviar la atención de ese 20% que les está pasando por la cabeza, ¿no? ¿Por qué repiten eso de que Franco no fue tan malo? Y bueno, en realidad tampoco es una cosa de la que nos debamos sorprender habiendo contado todo lo anterior, ¿no? De toda esa censura, de no estudiar bien en las escuelas ese temario, etc. Claro, ¿qué pasa? Que si no nos ponemos todos a una, ¿no? Si todos los partidos políticos no se mojan y condenan todo lo que supuso el franquismo, es normal que al final estemos dando toda la vía libre a la extrema derecha para meterse en los discursos de los jóvenes, ¿no? Que además están en redes sociales y que están consumiendo bulos constantemente. Entonces, ¿cómo no van a pensar que Franco no fue tan malo si está constantemente recibiendo ese mensaje? Esto no es que, bueno, ya no solamente es que sea en las redes sociales, también lo hemos visto en el Congreso, que no sé si sonará, que este hombre precisamente decía que gracias a las redes sociales los jóvenes estaban aprendiendo que la dictadura fue pues una etapa de progreso y reconciliación. Si tenemos eso en el Congreso, si tenemos a Falange que le podemos votar en las elecciones, si tenemos a la Fundación Francisco Franco que todavía no ha desaparecido, pues hombre, al final estamos legitimando el fascismo. También hace poco hemos visto dos tipos de escenarios protagonizados por el mismo personaje, que os sonará. Voy a poner, dame un segundo, a ver si... Pongo un segundito. No se escucha, no tiene audio. No tiene audio, ¿no? Está tachado, ¿no? Está sin... Sí, será abajo a la derecha. Ah, vale. Estaba viendo el de arriba solo. Vale, a ver si se escucha. Si no, os lo canto yo, pero no me da buen rollo. Bueno, Vito Quiles estaba por ahí, por lo que sea. Y ellos son universitarios, o sea que da un poco de cabrea. Y él mismo propició otro escenario suficiente. Claro, ¿esto qué relación tiene? Espérate, ¿dónde es este? No. ¿Minimiza esto? Aquí está, vale. Y este sí ya me lo aprendí. Ahí. ¿Qué relación tiene todo esto? Bueno, fascismo y machismo se apretan bien fuerte de la mano y no se separan. Claro, este tipo de jóvenes también están recibiendo un mensaje en redes sociales, en TikTok, en podcast, que ahora es un formato muy consumido, de criptobros que se ponen a hablar de las mujeres de alto valor. De esas mujeres pues que son sumisas, que hasta los 30 años no se tienen que haber acostado con no sé cuántos hombres, ¿no? Le ponen como un contador, dice que tú no vales si no haces esto, tú le debes a tu marido. Son al final discursos que nos suenan mucho, ¿no? Y que están muy ligados al final con toda la extrema derecha y los argumentos que nos están vendiendo. Es una pasada. No he metido aquí más vídeos de eso porque petaba. Pero es muy fuerte lo que dicen chavales que tendrán entre 30 y 40 años y que se están dirigiendo al final a jóvenes de, no sé, en redes sociales que hasta de 10 años pueden estar ahí consumiendo TikTok. Y claro, este perfil de mujer, ¿no? que es el que está reivindicando, nos suena mucho de todo lo que se estuvo imponiendo en el franquismo, ¿no? Que debía de ser una mujer sumisa, que te debas a tu marido, que no salgas de casa, que te dediques a tus hijos, que no trabajes y por supuesto que no hable de feminismo ni de derechos. Y claro, eso también, este perfil de hombres, ¿no? que hablan tanto de la mujer sumisa también sienten ese miedo y asco, entre comillas, que sentían los franquistas hacia las mujeres rojas, ¿no? Hacia las mujeres que intentaban pelear contra ellos, ¿no? y que intentaran ni que sea vivir su libertad, que al final es lo que le arrebataron.
Yo vengo aquí a hablar un poco de toda esa represión que hubo, porque repetirla y recordarla es una tarea que se debe hacer cuanto más mejor, porque estamos en unos tiempos en los que no podemos dar por sentados todos los derechos que hemos adquirido. A mi generación nos contaron que hacía unos años no teníamos X derechos, pero que eso ya había cambiado y que ya eso no era así, pero es que ahora resulta que vemos países como Argentina que dan pasos hacia atrás. Entonces, recordar la historia, que se dice mucho, para no repetirla, es una tarea que debemos de hacer, y debemos hacer la gente joven también, y al menos yo lo que intento es hacer las redes sociales, que es donde está toda la chavalada tragándose bulos y un montón de discursos que no nos llevan a ningún lado. Bueno. Lo primero que hace el franquismo, como ya también había comentado ella, que se derogan todos los derechos conquistados durante la Segunda República. Intenta hacer un repaso de esos derechos adquiridos. Me voy a enrollar con el primero y los demás intentaré ser un poco más ligera, porque del primero, que es el derecho al voto de la mujer, pues tengo unas cuantas cosas que decir que no me quería dejar quedar sin decir. Como ya sabéis, uno de los derechos más importantes que tuvimos las mujeres fue el derecho al voto. Y sobre el derecho al voto de las mujeres en España hay unos cuantos bulos que necesito desmontar, porque si no, no duermo tranquila hoy. Lo primero que me gustaría recalcar es que si conseguimos el derecho al voto fue gracias a la lucha de las mujeres. Hay que recordar eso, porque luego vienen otras cositas que van diciendo por ahí. No, fue gracias a la lucha de las mujeres, por supuesto de Clara Campoamor también y de la insistencia, ¿no? Pero sin la lucha de las mujeres no se hubiese planteado ese debate. Igual que no se hubiese planteado reducirnos la jornada laboral si la clase obrera no se hubiese puesto a manifestarse. No va a venir el jefe a decirte, oye, pienso que quizás tu vida debería de ser más digna. No. Esto lo digo porque en los años que llevo en redes sociales, uno de los comentarios que más y más repiten y no me canso de intentar desmentirlo es que el voto de las mujeres se consiguió gracias a la derecha. Y también que el PSOE votó en contra. Esto es mentira y esto no es una opinión, esto está recogido en el diario de sesiones de ese día. No hubo un diputado del PSOE que votara en contra. ¿Que estaban en contra? Puede ser, pero que votaron en contra no, sea por estrategia o por lo que sea. Pero de hecho fueron los que más votos dieron a favor. De unos 161 a favor, 84 eran del PSOE, más de la mitad. Luego, que hubo gente de otros partidos de izquierda que votaron en contra, sí. Que hubo gente de derecha que votó a favor, sí. ¿Pero por qué? ¿Por feminismo? El argumento que decían para no darle el voto a las mujeres era que no estaban preparadas y que si votaban las mujeres iba a ganar la derecha en las siguientes elecciones, porque estaban muy influenciadas por la Iglesia y por sus maridos. Que también te digo, si están influenciadas por sus maridos, quizás los que votan a la derecha son los hombres y no las mujeres, ¿no? Pero bueno. Y claro, y de ahí viene otro bulo. En las siguientes elecciones, una vez que las mujeres conseguimos el derecho al voto, ganó la derecha por culpa nuestra. Todo esto sin contextualizar. Espérate, estoy seca, un momento. Decir que ganó la derecha por culpa de las mujeres, teniendo en cuenta que desde el día 1 que se proclamó la República empezaron a conspirar contra ella, que la derecha se gastó un montón de pasta en sabotearla, que la derecha se presentó en conjunto y la izquierda dividida, que quizá no suene de algo, que pasó el suceso de Casas Viejas, por lo que la reputación del gobierno de Azaña también decayó, que la Iglesia, por supuesto, estaba cabreada por los derechos o privilegios que le estaban quitando con la educación. Claro, decir que la derecha ganó porque las mujeres votaron, pues hombre, queda ahí un poco machistilla, por lo que sea. Y es un argumento que me sigo encontrando a día de hoy y que me apetecía compartir con vosotros porque con todos los años y el revisionismo que hemos echado, ¿cómo es posible que todavía sigamos creyendo todo esto? También hay otra cosa, perdón, y esto ya es lo último que digo del derecho al voto, que me da mucho coraje, como decimos en Cádiz, que es que se recuerde continuamente que las mujeres como Victoria Kent se oponían al voto de las mujeres. Es cierto que Victoria Kent no quería el voto a las mujeres, pero no en ese momento y bajo esas circunstancias.
Me da rabia que solamente se recuerda a Victoria Kent por ello, cuando fue la primera mujer directora del sistema de prisiones de España, cuando fue una mujer feminista que luchó para dignificar las condiciones de las presas, y que al final ella lo que pensaba era que las mujeres necesitaban más tiempo para confiar en la República. No es justificable, pero teniendo a gente como Indalecio Prieto, que decía que el voto a las mujeres era una puñalada a la República, u otros hombres de izquierda que decían que las mujeres éramos histéricas por naturaleza, pues también me parece un poco machista poner el foco en Victoria Kent. Vale, ya me he quedado tranquila. Ahora sí. Unos cuantos ejemplos, ¿no?, de más derechos que conseguimos las mujeres, partiendo de la base de que tuvimos igualdad jurídica. En la Constitución de 1931 estableció la igualdad de derechos entre hombres y mujeres ante la ley, artículo 25, y a partir de ahí pues conseguimos matrimonio civil, ya no necesitamos a la Iglesia para casarnos, la ley del divorcio, siendo pioneros en Europa. El matrimonio se funda en la igualdad de derechos para ambos sexos y podrá disolverse por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges. Esto también permitió que muchas mujeres maltratadas que sufrían violencia de género, que lamentablemente en esos tiempos estaba más normalizado, pudieran también escapar de sus maltratadores. También consiguieron que pudiesen tener la custodia de los hijos, y la patria potestad se compartió entre marido y mujer. Se consiguió una educación pública, laica y sin segregación, lo que permitía a las niñas estudiar las mismas asignaturas que los niños y que no hubiera una distinción de género. Mayor acceso a la vida pública, mayor incorporación a puestos de trabajo como el de maestras, mayor facilidades para estudiar en la universidad, pueden participar en política como Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken. Y tienen otros derechos como la protección a la maternidad, con acceso al seguro obligatorio de maternidad, a través del cual las madres podían tener asistencia médica, la baja o descanso por maternidad sin perder el empleo, que eso es importante, y con subsidio. Y además se reconocían a los hijos como hijos legítimos a los concebidos fuera del matrimonio, para poder recibir la misma herencia y que no estuvieran en desigualdad de condiciones. Y sin olvidarnos de que incluso durante la Guerra Civil en 1937, gracias a Federica Montseny, se consiguió la ley del aborto que se aplicó en Cataluña, cosa que ya no veríamos hasta un porrón de años después. Como veis, estamos ante una etapa que las mujeres hasta entonces no habían visto en la historia. Un avance de derechos brutal. Evidentemente no, estamos en los años 30, no era un paraíso feminista, pero sin justificarlo, lo cierto es que, pues oye, estamos dando muy buenos pasos. ¿Qué pasa con el golpe de Estado conforme va entrando el franquismo y tal? Que todo eso a toma viento. Todos los derechos conquistados se echan para atrás y algunos incluso con carácter retroactivo. El matrimonio civil no sirve. Si tú te habías casado por lo civil durante la República, ese matrimonio ya no servía. Si tú te habías divorciado durante la República, eso ya no servía. Volvías a estar casada con tu marido, incluso si era un maltratador y tenías que volver a casa con él. La mujer vuelve a estar bajo la tutela del marido, aunque eso lo voy a resumir un poco más adelante con más detenimiento. La educación, por supuesto, vuelve a estar segregada para niños y para niñas, y también tenemos la sección femenina de Falange, que suena de algo. Que fue un sistema de adoctrinamiento brutal que preparaba a las mujeres para ser buenas amas de casa, buenas madres y sobre todo también educar a los hijos, ¿no?, en la patria que quería Franco, ¿no? Con asignaturas como labores domésticas, gracias, cuidado de los hijos, costura, cocina, canto, danza, gimnasia, artesanía y auxilio social. Sin olvidarnos de que también existía esa especie de mili femenina, que era el servicio social obligatorio, que durante 6 meses tienes que trabajar gratis. Hoy lo llaman prácticas de empresa, pero bueno. Pero era obligatorio si tú querías acceder a algunos derechos básicos que damos por sentado hoy, como a trabajar, tener carnet de conducir y demás, que si no tenías que pedir al marido. Y nada, al final era una forma de tener mano de obra gratuita en comedores, hospitales y demás. Y esto, aunque es bastante grave, ¿no?, porque nos echó unos cuantos años para atrás, y aunque las comparaciones son odiosas, pero no era lo peor que te podía pasar como mujer.
Sálvese quien pueda si tú habías osado ser miliciana durante la guerra civil, si tú habías estado afiliada a algún sindicato, si habías repartido algún panfleto, o si tenías un familiar, hombre, que lo hubiese hecho, porque entonces te iban a utilizar como moneda de cambio. Hay un fragmento que a mí me gusta poner porque me parece que es bastante significativo. Y creo que explica un poco, ¿no?, el discurso que se repetía en esos tiempos. ¿Se escucha la volumen? Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres, no ancianos maricones. No se van a librar por mucho que les den un pataleo. Bueno, ilustrativo. Queipo de Llano. ¿Ese estuvo enterrado en la iglesia de la Macarena o por ahí? No, ya no. Ya no, pero desde hace dos telediarios, pero bueno. Y la Macarena llevaba el fajín suyo de general. Y hay mucha gente en Sevilla que lo considera un héroe, pero bueno. Bueno, el odio hacia las mujeres milicianas era demasiado. Formas de reprimirlas había muchas. Ya sabemos cómo las rapaban, ¿no?, y cómo las exhibían por el pueblo, por las plazas, humillándolas, dando aceite de ricino para que se cagaran encima, para que fuera más humillante todavía. Y ese rapado al final era una especie de despojar de feminidad a las mujeres, ¿no? Es un castigo que se ha repetido más veces, no solamente en España, pero pues bueno, lo hacían así. Ejemplos de mujeres fusiladas, pues imagino que todas conocéis a las 13 Rosas, por eso yo vengo a hablar de las niñas del Aguaucho, tirando un poco para casa, que en un pueblo de Sevilla, en Fuente de Andalucía, una mañana de agosto de 1936, unos falangistas se pasearon con ropa interior colgando de los fusiles, diciendo que habían tenido carne fresca esa noche. Lo que habían hecho era que habían cogido unas cuantas chavalas de entre 16 y 22 años, las subieron a la furgoneta, se la llevaron y durante la noche les obligaron a servirle la bebida, la comida, cantar y bailar para ellos, para luego violarlas y supuestamente tirarlas a un pozo. Claro, esto es una barbaridad, pero no es una anécdota, era un modus operandi. Más formas de represaliarte, pues claro, evidentemente era también encarcelarte. Tenemos a la cárcel de Ventas de Madrid como el ejemplo, ¿no?, de cárcel represiva contra las mujeres y demás, que por cierto había sido una obra de Victoria Kent, era la cárcel modelo, que luego pues se lo pasaron todo por el forro. Y un espacio que estaba pensado para albergar 500 presas, llegaban a tener hasta 7.000 presas, con unas condiciones de enfermedad, suciedad, hambre, humillación, todo lo que vos podáis imaginar. De hecho, no sé si es aquí. Sí, aquí pongo un ejemplo de testimonio de Tomasa Cuevas. No es de la cárcel de Ventas, pero sí sobre las torturas en Vía Layetana, que no sé si os suena, en Barcelona, que todavía es una comisaría y también están allí peleando para ver si se puede hacer algo con ese espacio. Lo leo rapidito. Las noches eran terribles, se ensañaban con las torturas, tanto con hombres como con mujeres. El día era también terrible. Yo estaba incomunicada con interior y exterior. Había días que en una celda que tendrían que haber media docena, para estar un poco desahogadas, llegábamos a 50 mujeres. Una noche, mejor dicho, una madrugada, me subieron a los despachos y empezaron de nuevo con los interrogatorios. Me dieron tantos palos que desde luego bien puedo decir que quedé para toda mi vida señalada. Polo me arrinconó contra una pared y empezó a golpearme. En uno de esos golpes me dio con la cabeza contra un muro y sentí un dolor tremendo en la nuca que pensé desmayarme. Si lees el testimonio entero todavía hay más, pero tampoco quería como entrar en mucha bajona aquí, pero es heavy. Otra mujer que también habla mucho de su experiencia en la cárcel es Mercedes Núñez Targa, que tiene una autobiografía que
que es bastante buena porque también pasó por los campos de concentración en Francia y los campos nazis. Y ella explica cómo estaban hacinadas en cárcel de ventas, cómo incluso también hacían hermandad entre las mujeres a pesar de las condiciones humillantes. Por ejemplo, si sabían que iban a fusilar a una mujer, le cedían su cacho de pan o le cedían su turno en el chorrito de agua. Y dentro de esas condiciones infrahumanas, pues todavía había mujeres que intentaban hacer algo porque no fuera todo tan inhumano, ¿no? Dentro de todo. Y poder mejorar un poquito las cosas. Como por ejemplo Matilde Landa. Matilde Landa fue una militante comunista que estaba en la cárcel de ventas y abrió en su propia celda la oficina de penadas. Con la oficina de penadas lo que hacía era ayudar a sus compañeras que no sabían leer y escribir para poder intentar conmutar su pena de muerte. Y con esto pues ayudó a salvar unas cuantas vidas. Además también consiguió que los falangistas no pudieran fusilar al libre albedrío, sino que necesitaban una orden judicial. Que esto al principio era como una locura. Para más INRI, a muchas de esas mujeres también las castigaban de cierto modo, trasladándolas de cárcel para que no pudieran hacer alianza, para alejarla de su familia. Y a Matilde la trasladaron a la cárcel de Cansales de Mallorca. Allí las monjas vieron que era una mujer con reputación y demás y empezaron a hacerle chantaje emocional diciendo, porque era una mujer atea que no se había bautizado: si no te bautizas, vamos a dejar sin comer a los bebés de tus compañeras. Eso sumado a humillaciones, tortura física, psicológica. Ella estaba que no quería ceder, pero estaba en unas condiciones que tampoco se le puede pedir mucho, no se le puede exigir algo medianamente, ¿no? Entonces ella, el día que fijaron para su bautizo, quiso suicidarse antes que bautizarse. ¿Qué pasa? Que claro, entre que te suicidas o no, pues tienes ahí unos tiempos de agonía que las monjas aprovecharon para bautizarla en artículo mortis. En estas cárceles también tenemos otra forma de humillarlas, como fue con el caso de los bebés robados, que ya lo cuento un poco por encima, pero me estoy quedando un poco sin tiempo para todo lo que tengo por delante. Que los bebés robados, como sabéis, empezó con... Bueno, yo doy por hecho que lo sabéis, pero bueno. Empezó porque Vallejo Nájera empezó a decir que existía un gen rojo que se transmitía de padres a hijos, pero que había una salvación, que era quitar a los hijos de sus padres, y hasta que no cumpliera los 3 años todavía se podía salvar. Entonces empezaron por ahí, pero al final fue un sistema de hacer negocio hasta los años 80. Estos bebés robados no solamente se robaron en las cárceles, sino que también en el llamado Patronato de Protección, muchas comillas, de la mujer, que era un organismo puesto por el Estado, que era otra forma de, ya no casi ni de adoctrinamiento, sino de castigo a cualquier mujer que se saliese un poquito de la norma. Esto no quiere decir que tú tuvieses que ser súper comunista, atea, no. Es que si tú llevabas una minifalda un poco más corta de la cuenta, si te pillaban dándote unos besitos con tu novio en el cine, o si con tu novia ya ni te cuento, había unas profesionales, que además me parece que tenían que hacer oposiciones para ello, que iban espiando por esos sitios de ocio para reclutar a esas mujeres, ¿no? Esto además, gracias a la difusión, en redes sociales al menos se están escuchando muchos testimonios de estas mujeres que recibieron un falso perdón, no hace poco. Organismo, por cierto, que no se disolvió hasta 1985, que no estamos hablando de que fue la primera etapa del franquismo y demás, ¿no? Además, era una forma de aislarlas completamente. También incluso llegaban a mentir a sus padres diciéndole que sí, que iban a estar bien y demás, y luego se vieron con que ni siquiera ellos tenían la tutoría, ¿no?, de sus propias hijas, y que no podían sacarlas de allí. Hay testimonios en redes sociales que cuentan cómo una chica tenía que hacer
unas cruces con la lengua en el suelo hasta no sé cuántas veces, humillaciones brutales, insultos, aberraciones. Y bueno, no era una cárcel porque no le pusieron el nombre de cárcel, pero básicamente era eso. Esto con Franco no pasaba. Esto es lo que he comentado, que íbamos a repasar un poquito más para adelante. ¿Qué no pasaba con Franco? Si eras mujer no te podías sacar el carnet de conducir, ni tener pasaporte, ni abrir una cuenta en el banco, ni firmar cualquier contrato si no era con el consentimiento de tu marido, o si no, con el servicio social de la sección femenina. Tener bienes propios, todos tus bienes gananciales, tu sueldo, o incluso si recibías un subsidio por maternidad, la recibías y gestionaba tu marido. Tener la patria potestad de los hijos, en la Segunda República estaba compartida, ahora ni de coña. Pertenecen al marido, y es que incluso puedes darlos en adopción sin tu consentimiento, y tú, que tampoco puedes hacer nada. Comparecer en juicio por sí o por medio del procurador, sin permiso de quién, del marido, porque él era su representante legal, y esto fue derogado en 1975. Trabajar de noche, tampoco puedes, una mujer de bien no puede hacer esas cosas. Acceder a ciertas profesiones de función pública, como abogados del Estado, registradores de la propiedad, cuerpo diplomático, jueces, magistrados, etc. Por ley, ni siquiera podías tomar tus propias decisiones. Según el artículo 57 del Código Civil Español, establecía que el marido debe proteger a la mujer y ésta obedecer al marido. Incluso si a tu marido lo destinaban a otra ciudad, tú tenías que seguirle. Y no hay duda, o sea, tienes que seguir a donde quisiera él marcharse. Que tu marido fuera a la cárcel por matarte. Existía lo que se llamaba el uxoricidio honoris causa, con el que se le estableció a través de un artículo del Código Penal de 1870 que protegía a tu marido o tu padre si te pillaba en el acto siendo infiel. Y si te mataba a ti y a tu amante, el castigo que tenía máximo era el destierro. Que además el destierro no es que te tuviera que ir a Francia, es que te podía ir al pueblo de al lado. Y no iba a la cárcel. Y ya está, porque se consideraba como una ofensa a tu honor. Pero claro, si por otro lado también, si la mujer era infiel, era delito penal, podías acabar en la cárcel entre 6 meses y 6 años, si es que no te ha matado a tu marido, ¿no? Y estaba establecido como adulterio. Si el infiel era el marido, tenía que hacerlo reiteradamente en lo que se llamaba como amancebamiento, y rara vez se castigaba. Además también se consideraba delito el abandono del hogar, por lo tanto volvemos a tener desprotegidas a las mujeres maltratadas, que ni siquiera pueden plantearse salir de sus casas, porque es que además si lo hacías podías acabar en la cárcel también. Estar protegida ante una separación, el domicilio conyugal pertenecía a tu marido, entonces si os separabais te ibas de allí y chimpum. Solamente te podías llevar, que lo tengo aquí apuntado, la cama, la ropa de uso diario y a los hijos menores de 3 años. Y una vez dictada la sentencia en el proceso de separación, el culpable perdía a los hijos, pero la mujer perdía además la administración de los bienes parafernales que hubiese entregado al marido en escritura pública, la dote y la mitad de sus gananciales. O sea, era heavy. Y ya voy a ir acelerando un poco con el final, y para dejarlo un poco en alto no me voy a quedar solo con ese bajón, sino que os voy a mencionar a 2 mujeres que a pesar de todo esto hicieron por cambiar un poquito las cosas. Una de ellas es Mercedes Formica. Está un poco cancelada porque perteneció a Falange, pero bueno, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? A la cancelación de las mujeres, cuando ella luego incluso llegó a proponer la disolución de Falange, cuando se peleaba constantemente con Pilar Primo de Rivera, cuando también en el otro lado la tenían cancelada por ser demasiado feminista, y siendo una mujer que introdujo el segundo sexo de Simone de Beauvoir en España, aparte de encargarse de intentar cambiar las cositas desde dentro. Mercedes Formica era una mujer abogada que intentó proteger
a las mujeres maltratadas a través de un caso del que escribió en un periódico, en prensa, que es el caso de Antonia Pernia, que era una mujer que había recibido 12 puñaladas de su marido. Y se encontraba en una situación en la que si se marchaba del hogar, como hemos comentado antes, podía ir incluso hasta la cárcel. A raíz de este caso, Mercedes Formica se reúne con Franco, hay que tener valor, ¿no?, para intentar cambiar un poco las cosas en lo que se llamó, es que me hace mucha gracia, se llamó Reformica, por el apellido y tal, son chistosos. Llegó a cambiar hasta 66 artículos del Código Civil, entre ellos que el hogar no fuese considerado solo del marido, sino que fuese el hogar conyugal. Que se eliminase el depósito de la mujer, que eso era que si te separabas de tu marido debía depositarte como bajo, o te devolvía a casa de tus padres, o en un convento, en un psiquiátrico, donde a él le pareciera bien. O que el término adulterio también se aplicase a los hombres. Otra mujer que me parece que se ha olvidado demasiado es María Telo, otra mujer abogada, también se reunió con Franco para cambiar las cosas, que yo creo que eso también es algo a reconocer. También se dedicó a pelear por cambiar el Código Civil, y gracias a su desempeño y al de las compañeras que estuvieron revisando todo el Código Civil, consiguieron que se quitara la licencia marital y la obediencia al marido, unos meses antes de que muriera Franco, en 1975, y en 1981, ya en democracia, por eso digo que es muy importante recalcar la lucha de las mujeres en esto, porque si no el debate podría ni siquiera plantearse, consigue que se comparta la patria potestad de los hijos y la administración de bienes gananciales, y también participó en la ley del divorcio. Y bueno, hasta aquí toda la chapa teórica. Creo que es una tarea que, como ya comentaba al principio, que tenemos que seguir repitiendo en unos momentos en los que parece que no podemos dar por sentado ningún derecho, ni siquiera la democracia, cuando tenemos unos mal llamados nostálgicos diciéndonos que con Franco se vivía bien, Franco nos salvó del comunismo, ¿qué comunismo? En fin, que las mujeres estamos llegando demasiado lejos, ¿no?, con el feminismo y con esto de pedir que no nos violen, que no nos maltraten, ¿no?, que nos tengan algo de respeto. Y hay que insistir mucho porque esto, como ya hemos visto, sucedió hasta prácticamente ayer, y las cosas no cambian desde los años 80 hasta hoy en un soplazo, ¿no? Tenemos más privilegios que los hombres desde esos tiempos hasta hoy. Ya por una cuestión logística no se puede. Entonces es importante que nos informemos, es importante tener fuentes que revisionen, que tengan una perspectiva de género, también es muy importante, para no dar paso al fascismo y a estos discursos que nos pueden joder un poquito la vida. Y bueno, y aquí tenía un poco de promoción del Pequeño Sapiens, que es una forma como de entrar un poco a los chavales también, ¿no?, de hacerlo más ameno, de hacerlo en un formato que es fácil de consumir. Y son las 8, o sea, es que ni cronometrado, Dios santo. Ya está.